Al ADN, o ácido desoxirribonucleico, a menudo se le llama el modelo de la vida. Esta increíble molécula lleva las instrucciones que determinan los rasgos de cada organismo vivo en la Tierra, desde el color de una flor hasta la forma de un rostro humano. Pero ¿cómo funciona el ADN? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cómo especifica su secuencia los rasgos? ¿Y de dónde creen los científicos que proviene? Hoy exploraremos estas preguntas para descubrir la extraordinaria historia del ADN. Comencemos con la estructura del ADN. En esencia, el ADN es una molécula formada por unidades más pequeñas llamadas nucleótidos, que son sus componentes básicos. Cada nucleótido consta de 3 partes: una molécula de azúcar llamada desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Hay 4 tipos de bases nitrogenadas en el ADN: adenina, A, timina, T, citosina, C y guanina, G. Estas bases son la clave de la capacidad del ADN para almacenar información. Se emparejan de una manera muy específica. La adenina siempre se empareja con la timina y la citosina siempre se empareja con la guanina. Estos pares de bases forman los peldaños de la icónica estructura de doble hélice del ADN, una forma retorcida similar a una escalera. Los grupos de azúcar y fosfato crean la columna vertebral de la escalera, mientras que las bases forman los escalones. La secuencia de estas bases, a menudo denominada código genético, es lo que hace que el ADN sea tan poderoso. El orden de las bases actúa como letras en una oración, proporcionando instrucciones para construir proteínas, que son moléculas esenciales que realizan la mayor parte del trabajo en las células. Pero ¿cómo se traduce esta secuencia en rasgos? El proceso comienza con la expresión genética, que implica 2 pasos principales: transcripción y traducción. Un gen es un segmento específico de ADN, que contiene las instrucciones para producir una proteína en particular. Durante la transcripción, la secuencia de ADN de un gen se copia en una molécula de ARN mensajero o ARNM. El ARN, como el ADN, está formado por nucleótidos, pero se diferencia en algunos aspectos clave. Por ejemplo, el ARN contiene la base uracilo, U, en lugar de timina, T, y es monocatenario en lugar de bicatenario. El ARNM transporta las instrucciones genéticas desde el ADN en el núcleo de la célula hasta el ribosoma, la fábrica de producción de proteínas de la célula. Aquí tiene lugar el segundo paso, la traducción. En la traducción, el ribosoma lee la secuencia del ARNM en grupos de 3 bases, llamados codones. Cada codón corresponde a un aminoácido específico, el componente básico de las proteínas. Por ejemplo, el codón AUG señala el inicio de la síntesis de proteínas y codifica el aminoácido metionina. Se ensambla una cadena de aminoácidos basándose en la secuencia de codones, y la cadena se pliega en una forma tridimensional para formar una proteína funcional. Estas proteínas determinan los rasgos de un organismo. Por ejemplo, una proteína específica podría darle a una flor su pigmento rojo o permitir que a un pájaro le crezcan plumas adecuadas para volar. Pero ¿qué pasa con el origen del ADN? ¿Cómo llegó a existir esta molécula, tan esencial para la vida? Esta pregunta ha fascinado a los científicos durante décadas y ha dado lugar a diversas explicaciones e hipótesis científicas. Una idea ampliamente respaldada es que el ADN evolucionó a partir de una molécula más simple llamada ARN. El ARN, al igual que el ADN, puede almacenar información genética y catalizar reacciones químicas. En la llamada hipótesis del mundo del ARN, los científicos proponen que las primeras formas de vida utilizaron el ARN como material genético y como molécula funcional para realizar tareas. Con el tiempo, es posible que el ADN haya evolucionado como una forma más estable de almacenar información genética, mientras que las proteínas asumieron la mayoría de las funciones funcionales. Otra línea de investigación se centra en cómo los nucleótidos, los componentes básicos del ADN y el ARN, podrían haberse formado en las condiciones de la Tierra primitiva. Experimentos como el famoso experimento de Miller-Urey han demostrado que se pueden formar moléculas orgánicas, incluidos los componentes de los nucleótidos, en condiciones prebióticas simuladas.
Estos hallazgos apoyan la idea de que los componentes básicos del ADN podrían haber surgido de forma natural en la Tierra primitiva. También hay evidencia que sugiere que el ADN o sus precursores podrían haber llegado desde el espacio exterior. Se ha demostrado que los meteoritos encontrados en la Tierra contienen moléculas orgánicas, incluidos componentes de ácidos nucleicos. Esta idea, conocida como panspermia, sugiere que las semillas de la vida podrían haber llegado a la Tierra desde otras partes del universo. Independientemente de su origen exacto, el ADN es el resultado de miles de millones de años de evolución. Su estructura y función se adaptan notablemente a la vida, permitiendo a los organismos crecer, reproducirse y adaptarse a sus entornos. En resumen, el ADN está compuesto de nucleótidos, que incluyen un azúcar, un fosfato y una base nitrogenada. La secuencia de estas bases codifica las instrucciones para producir proteínas, que determinan las características de un organismo. A través de los procesos de transcripción y traducción, el ADN dirige la producción de proteínas que dan forma a todos los aspectos de la vida. Y si bien los orígenes del ADN siguen siendo un tema de investigación científica, su papel como molécula de la vida es indiscutible. El ADN no es solo una molécula, es el fundamento de la herencia, el motor de la evolución y el guardián de los secretos de la vida.